Hoy exploraremos una parte fascinante de la historia de Zaragoza, la judería. Haremos un recorrido por el legado de la comunidad judía en la ciudad, abordando distintas fuentes, pero principalmente la Guía de la Judería de Zaragoza, de Álvaro López Asensio, editada por el Gobierno de Aragón, Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, en colaboración con la Asociación Sefarad Aragón. La judería de Zaragoza es un testimonio vivo de la rica historia de la comunidad judía en la ciudad, desde la época romana hasta su expulsión en 1492. La presencia judía en Zaragoza se remonta a la César Augusta romana, donde no tenían un espacio propio, sino que vivían diseminados por el recinto amurallado. Parece ser que en la época visigoda tampoco se asignó una zona específica, ya que aún eran una minoría. Aunque el obispo San Braulio de Zaragoza no los menciona expresamente en sus escritos y documentos, hay una carta enviada al Papa Honorio en 632 donde descarta las medidas restrictivas que se aplican contra los judíos y apuesta por la enseñanza y predicación como el método más eficaz para fomentar la conversión. Los concilios de Toledo de los siglos VI y VII aprobaron disposiciones que deterioraron la convivencia entre las dos comunidades socioreligiosas. En el Canon 60, por ejemplo, se establece que los hijos e hijas de los judíos, como objeto de que no sean en adelante envueltos en el error de sus padres, sean separados de su compañía y entregados a un monasterio o a hombres o mujeres cristianos que teman a Dios. Se fuerza la separación de aquellos matrimonios entre cristianos y judíos en los que el cónyuge judío no se convierta. Además, la prohibición de ejercer cargos públicos a los nacidos de padres judíos y la prohibición para los judíos de poseer, comprar o recibir como obsequio esclavos cristianos. Incluso se promulgó que aquel que ayudara a los judíos, fuera laico, sacerdote u obispo, sería excomulgado. Su condición social mejoró con la Zaracusta musulmana. Hay documentación del año 839 de un diácono franco llamado Bono, que se trasladó a Zaragoza y se convirtió al judaísmo con el nombre de Eleazar, casándose después con una judía. Los musulmanes le asignaron el cuadrante sureste del recinto amurallado, lo que favoreció su autonomía y crecimiento demográfico. La judería era una parte más de la ciudad sin muros internos de separación. La conquista cristiana de Zaragoza en 1118 también respetó el espacio donde vivían los judíos hasta que, en 1179, el Tercer Concilio de Letrán les obligó a vivir en barrios separados de los cristianos, lo que obligó a delimitar el área. A partir de entonces, los reyes aragoneses, con el favor de la Iglesia, continuaron con el cumplimiento de esta medida. A pesar de eso, la población se incrementó hasta el punto que en la segunda mitad del siglo XIII se hizo una ampliación de la judería, agregando dos nuevos barrios extramuros en el Coso, el primero frente a la Puerta Ferriza y el otro en las tres calles más cercanas a la iglesia y Plaza de San Miguel. En 1291, el rey Jaime II autorizó poner puertas en los accesos del muro interior que separaba la judería con la ciudad para evitar los ataques violentos de los cristianos, especialmente en Semana Santa. Los judíos, al igual que los musulmanes, eran patrimonio real desde la disposición de Jaime I, Judei sunt Domini Regis. La obligación del rey era protegerlos. De ahí que a partir del siglo XIV se les llamara Nostrae Camarae Servi Speciales, a los servicios especiales de nuestra cámara. Todo ataque contra ellos o sus propiedades conllevaba una reacción inmediata de los reyes para no ver disminuidos sus ingresos. A finales del reinado de Jaime I, los judíos aragoneses pagaban más tributos que los otros territorios. Lo que en 1274 se exigía en Aragón, en concepto de impuestos, sin contar los 2.000 sueldos jaqueses que los judíos llamados francos abonaban, era el equivalente a lo que aportaban conjuntamente los judíos de Cataluña, Mallorca y el sur de Francia. En la segunda mitad del siglo XIV había más de 300 casas, unos 1.200 habitantes, lo que llevó a otra ampliación de dos nuevas calles del barrio de San Miguel, y a principios del siglo XV se había incrementado la población en unas 350 casas, lo que era más o menos unas 1.500 personas. Antes de descubrir lo que había en el interior de la judería, hablaremos de las 6 puertas de ingreso. Al final de la calle de Santo Dominguito de Val se encontraba la Puerta Ferriza, postigo de Rabinad o portal de la judería, que era la puerta de salida al Coso Bajo.
Era la principal puerta que comunicaba la judería con el exterior. Por su tamaño, por aquí entraban y salían buena parte de las mercancías. La puerta de Don Meir Alázar estaba cerca de la iglesia de la Magdalena, en la actual calle Estudios, en el cruce con San Lorenzo. Esta puerta daba acceso directo al barrio cristiano de la Magdalena. La puerta de San Lorenzo estaba al final de la calle Pedro Joaquín Soler, en confluencia con la calle San Jorge y la iglesia Museo de los Faroles y Rosario de Cristal, en plena plaza San Pedro Nolasco. Por aquí entraban los cristianos a comprar al mercado de la judería y quienes vivían en el barrio de los Torneros, actual calle Verónica. La puerta de San Gil estaba en la plaza Sinués, frente al ábside de la iglesia de San Gil, y circulaban los judíos que iban al Puente de Piedra y los que caminaban por la zona oeste de la ciudad. Finalmente, en el postigo del molino de aceite, en la calle Eusebio Blasco, junto al teatro principal, estaba el casizo Prunillo, con salida al coso a través de un paso abierto en el muro de piedra. Además, las puertas de los casizos del coso, desde el siglo XIII, los casizos extramuros del barrio de San Miguel tenían portones hacia el coso, que se cerraban durante la noche para proteger a los judíos de los viandantes del coso. Hacia el interior podemos comenzar con el edificio más importante de la judería, la sinagoga. Si bien había una sinagoga principal, hay varias más documentadas. La primera referencia documental es de 1311, de la Sinagoga Mayor, que estaba situada en la actual iglesia de San Carlos. Tras la expulsión estuvo cerrada hasta que la compraron los jesuitas en 1557 para reconvertirla en iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de Belén. En 1767 pasó a pertenecer a la Archidiócesis de Zaragoza, quien la remodeló bajo la titularidad de San Carlos Borromeo, transformando la residencia en un seminario sacerdotal. El templo no fija la posición hacia el este geográfico desde la construcción, sino desde la perspectiva de su ubicación interior. En la pared estaba el Aron HaKodesh, donde se guarda la Torá, una menorá o candelabro de 7 brazos, que en hebreo significa lámpara. Enfrente estaba la bimá o el púlpito, que estaba bajo la nave central. A los lados había 6 puertas pequeñas por donde se entraba a la sinagoga y una puerta grande que era la entrada para los varones. En lo alto de las paredes, por la parte interior, en grandes letras rojas y azules, en hebreo había una inscripción que podía ser un salmo. En las inmediaciones de la sinagoga mayor había otras dependencias como la mikve para los baños rituales, la casa del Talmud o Talmud Torah, escuelas que aún siguen existiendo en todo el mundo. También había un hospital, la carnicería, el conocido como Castillo de los Judíos, una fortaleza adosada a la muralla y próxima a la puerta principal de la judería, que servía como cárcel y archivo de la aljama. Además, aunque el zoológico real estaba en la aljafería, allí se albergaba en 1364 a un oso, propiedad de Pedro IV el Ceremonioso. Este castillo de la judería fue derruido en 1525. La sinagoga menor, cerca de la calle Don Jaime, recibe su nombre no por su tamaño ni antigüedad, sino por ser la segunda sinagoga que utilizaban los dirigentes para sus reuniones comunitarias. La sinagoga Bikur Jolim, que proviene del precepto en hebreo de visitar a los enfermos, también conocida como la sinagoga de los Torneros, porque en el año 1380 el infante Don Juan dio licencia al gremio judío de los torneros textiles para construirla en el Casizo del Toro. Fue edificada en 1384 y su ubicación coincide con la calle José Pardo Sastrón, que es la segunda calle de la calle Verónica. En la sinagoga de Don Benveniste, en la calle de San Andrés, esquina con Plaza Sinués, se encontraba el minyan o pequeño oratorio privado de Don Benveniste. En el año 1415, su propietario se convirtió al cristianismo y la reconvirtió en iglesia de San Andrés Apóstol. La sinagoga de los Casizos, o Seán, estaba en la calle Mateo Flandro Ibarra, en el Casizo del Medio. En el siglo XV se documenta con el nombre de Sinagoga Seán. La sinagoga de los Valdreceros estaba en el Casizo Susano de la Judería Extramuros de San Miguel, actual calle Hermanos Ibarra.
La sinagoga del Talmud, aunque sin localizar, se sabe que estaba en la Magdalena, en un pequeño ensanche o plaza llamada de Abna Rabí, y era el oratorio de una academia rabínica de propiedad privada. También había otras sinagogas menores de las profesiones laborales que se agrupaban en torno a cofradías benéficas. La sinagoga no es un espacio sagrado como las iglesias, literalmente significa lugar de reunión y cumple diferentes funciones. En primer lugar, es un espacio para la tefilá o la oración, 3 veces al día. Como el día comienza en Arbit, en horario vespertino, eso es a partir de Set HaKohabim, la aparición de 3 estrellas medianas en el cielo nocturno hasta el amanecer. En Shaharit, en horario matutino, cuando aparece en el horizonte la primera luz del día, que son alrededor de 90 minutos antes del amanecer, con un minyan, un grupo de plegaria de 10 hombres, y se hace el rezo durante aproximadamente 15 minutos. Y en Minja, que es aproximadamente media hora después del mediodía y hasta la puesta del sol. Sobre la cabeza, los hombres usan un talit o un manto para la oración que en cada uno de los extremos lleva cordones o tzitzit, y entre los cordones y los nudos suman 613, que es el número de los preceptos o mandamientos de la Torá. Es por esto que se dice que el judaísmo es acción. Hay 248 preceptos positivos o cosas que sí se hacen, como la sedaká o caridad, y kibud jajamim, que es honrar a los sabios. Y hay 365 preceptos negativos de cosas para no hacer, como Onaat Devarim, que es no causar aflicción con la palabra, o Melajá Shabbat, que es no trabajar en Shabbat. Las brajot o las oraciones individuales, brajá en singular, se pronuncian individualmente al levantarse y antes de las comidas, también antes de cumplir una mitzvah o precepto. Un dato interesante sobre las bendiciones: a diferencia del cristianismo, que bendice antes de las comidas, en el judaísmo se bendice después. La bendición del Birkat Hamazon, que literalmente significa la bendición de la comida, tiene su origen en el Deuteronomio, que dice: comerás y te saciarás y bendecirás a Dios. El Birkat Hamazon incluye 3 bendiciones: la bendición de la nutrición, la bendición por la tierra y la bendición por Jerusalén. Otra de las funciones de la sinagoga es ser un lugar de culto en Shabbat y los Hagim o festividades principales. Es el núcleo de la judería, donde todas las etapas de la vida se celebran no solo en familia, sino también en comunidad. La sinagoga también es un lugar de estudio. Además de las materias elementales, los alumnos aprendían los textos sagrados y los fundamentos del halajá o la ley judía. Se estudiaba, como hasta el día de hoy, no solo el Tanaj, que está compuesto por la Torá, que son los 5 libros de Moisés, o el Antiguo Testamento, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los libros de los profetas juntos con los escritos, y el Talmud, que es toda la tradición oral rabínica sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, parábolas, historias y leyendas. Es todo un código civil y religioso de entre el siglo III y el V. Los rabinos son los líderes comunitarios y tienen diferentes funciones. El término rabino, del hebreo rabí, significa maestro o su excelencia, y tiene su raíz en el hebreo bíblico, que es diferente al moderno, y significa abundante, o en arameo, que significa distinguido. Entre sus funciones está la de dirigir las oraciones en la sinagoga, presidir el culto litúrgico y leer los textos sagrados. Aunque también, generalmente durante los servicios de la semana, suele darse el kavod u honor de dirigir la liturgia a algún miembro de la comunidad. El rabino también ayuda y acompaña a todo lo relacionado con la comunidad y la vida privada del individuo. Temas de religión, de culto, leyes civiles, comerciales, problemas interpersonales, etc. El salario del rabino, hasta el día de hoy, se paga con cargo al presupuesto comunitario y se fija en la carta del nombramiento. Antiguamente, el rabino ejercía también de maestro en la escuela primaria y secundaria. Sus conocimientos no solo abarcan los aspectos religiosos, sino también las disciplinas del saber básico: matemáticas, gramática, música, etc. Una práctica vigente hasta ahora es el requerimiento de que el rabino tenga una carrera secular además de su formación religiosa. Hay profesiones de las más variadas que van desde psicólogos hasta economistas y abogados. El rabino también, como hasta la fecha, dirige el trabajo del matarife de la carnicería, el shohet.
para que siga la ley en la matanza ritual o shejitá de los animales a fin de mantenerlos kosher o aptos para el consumo. Por último, la función de shofet o juez, que también podría ser reemplazado por cualquier miembro de la comunidad que tuviera conocimientos de derecho judío. Los barrios de la judería, comenzando en la zona de la Magdalena, al noreste de la judería cerrada, entre la Plaza de la Magdalena y la Sinagoga Mayor, hoy la Iglesia de San Carlos, era uno de los primeros espacios que ocuparon los judíos en época musulmana. La carnicería y su plaza estaban justo al muro y la puerta ferriza, en lo que hoy es el garage de la residencia sacerdotal de San Carlos. Al lado estaba la mikve para el baño ritual, una pequeña piscina con 7 peldaños y agua corriente. El recinto formaba parte del patrimonio real que cobraba por su uso, y en 1290 Alfonso III le concedió el privilegio a los judíos para que se pudieran bañar en exclusividad. A principio del siglo XV, la familia judía de los Caballería monopolizó su uso a cambio de 2 sueldos anuales en concepto de treudo o alquiler real. El conjunto histórico se encuentra soterrado bajo el inmueble 126 al 132 del Coso Bajo, y el ayuntamiento de la ciudad lo adquirió en 2006. La Casa del Talmud estaba en el edificio frente al seminario de San Carlos, entre ellos la Casa del Palacio de los Morlanes. Allí estuvo ubicada la escuela primaria, la secundaria y la academia rabínica. Al parecer, en esa misma manzana se encontraba el Hospital de la Judería, que se sabe que estaba en la esquina de una calle y en el momento de la expulsión contaba con 9 camas y 2 jergones distribuidos entre las diversas dependencias del edificio. El mercado de la judería se localizaba en el sector de la plazuela donde confluyen la calle Verónica con Pedro Joaquín Soler. Frente al mercado estaba la antigua puerta de San Lorenzo. En este espacio, los artesanos y mercaderes judíos vendían sus productos incluso a los cristianos. El barrio de la judería extramuros de San Miguel se remonta a mediados del siglo XIII. En 1256, el rey Jaime I concedió a la cofradía de zurradores cristianos 3 patios de tierra en el llamado Coso de Zurradores. En 1273 ya aparecen curtidores judíos en esta zona y a partir de entonces se fue configurando la judería extramuros. En el barrio de la judería extramuros del Coso Bajo, frente a la puerta ferriza, al otro lado del muro de piedra, se encontraba una hilera de casas judías y en la esquina más próxima a la iglesia de San Miguel había una pequeña plaza llamada de los albarderos, artesanos que trabajaban y vendían aparejos para las caballerías. A mitad de la hilera de estas casas se encontraba la única posada de la judería. Los judíos forasteros se hospedaban allí cuando venían a visitar a sus parientes o a ultimar sus negocios. Otro lugar importante era el cementerio de la judería que se hallaba en el barrio de Miralbueno. Por su lejanía, los cortejos fúnebres tenían que recorrer un largo camino, pero en 1385 los frailes menores autorizaron a los judíos a pasar por delante de su monasterio para evitar que dieran tanto rodeo. El proceso tras la muerte requiere de pasos muy específicos y lo siguiente no era solo la práctica medieval, es lo que se sigue haciendo a día de hoy. Se debe esperar por lo menos 20 minutos antes de tocar el cuerpo por si la persona aún no ha muerto. Pasado este tiempo, se contacta de inmediato a la Hebra Kadisha, literalmente la Sociedad Sagrada, que es el grupo de voluntarios, tanto hombres como mujeres, responsables de preparar el cuerpo de un difunto para su entierro según la tradición judía. Llevan a cabo la tahará o purificación, que incluye la limpieza del cuerpo y su vestimenta con mortajas. Los voluntarios acompañan al cuerpo en la morgue hasta su sepultura y otro grupo coordina y apoya la logística de la familia en el hogar durante el periodo inicial del duelo. El cuerpo no debe quedar solo en ningún momento, por respeto y para evitar la remoción no autorizada de órganos. Se debe enterrar cada parte del cuerpo. También se encargan de dar las indicaciones para la debida realización de las plegarias y del ritual relacionados con los deudos, de tal manera que los afligidos no tengan que preocuparse por ningún detalle hasta después del entierro. El cuerpo de la persona que falleció se considera sagrado
el cuerpo es algo prestado por Dios para poder realizar actos de purificación de la vida terrenal. Toda la vestimenta debe ir perfectamente limpia y ser de un material completamente biodegradable para que, al tiempo de la descomposición del cadáver, la misma desaparezca. Por lo regular, este proceso dura 7 años. Se usa una camisa 100% de lino para envolver la parte superior. Luego, con una segunda tela se envuelve la zona inferior del cuerpo y la tercera prenda es un saco que tiene que ser blanco por su significado de pureza. Se amarra una cinta en cada una de las piernas, otra cinta alrededor de la cintura que divide las partes nobles de la zona del corazón y de la cabeza. Y finalmente, cuando la cinta queda ajustada, se forma con un nudo la letra Shin del hebreo, que es la letra inicial de Shaddai, uno de los nombres de Dios. En la cabeza se coloca una especie de gorra blanca que debe ser nueva. En el caso de los hombres se pone un talit sin tzitzit que rodea la cabeza y cuyos extremos caen a cada lado del pecho. La palabra para funeral es levayá, literalmente procesión de acompañamiento. Después del primer pecado, Dios le dijo a Abraham: al final volverás a la tierra porque de la tierra fuiste tomado. Eres polvo y al polvo volverás. Por eso, todos los féretros kosher tienen agujeros en la parte inferior para conectar el cuerpo a la tierra. De acuerdo con la ley judía, no se necesita un ataúd, es una concesión que se hace a la ley occidental. De hecho, en Israel no hay féretros. El cuerpo se envuelve en un lienzo y se coloca directamente sobre la tierra. El periodo de 7 días que siguen al entierro se llama Shiva. El propósito es vivir intensamente el duelo y prepararse para poder seguir adelante. Durante esa semana, amigos y vecinos realizan una visita corta para reconfortar al deudo. En el siglo XII, la judería de Zaragoza se regía por un sistema de gobierno autárquico, donde un albendín o alguacil era la autoridad de toda la comunidad. Pero a partir del siglo XIII cambió hacia un sistema oligárquico. Un consejo de una docena de hombres tomaba las decisiones principales y un cuerpo ejecutor restringido las aplicaba, los adelantados. Eran entre 2 y 5 adelantados dependiendo de la complejidad administrativa y su mandato no solía exceder el año. Se generaron fuertes tensiones internas y luchas entre los distintos grupos sociales. Justo en el medio de esta discordia se gestó la nueva organización de las aljamas, que aparecen las primeras takanot, traducidas como mejoras, que vendría a ser una promulgación que revisa una ordenanza que ya no satisface los requisitos de los tiempos o circunstancias, o que, deducida de un pasaje bíblico, puede considerarse como nueva. Una takaná, que es el singular de takanot, se promulga mediante un decreto u ordenanza rabínica emitida para mejorar y preservar la vida religiosa. Las takanot, junto con los privilegios y mandatos, marcan el formato administrativo. Primero, la especialización, o sea, el reparto y delegación de funciones. Y segundo, el acatamiento de las decisiones adoptadas por la mayoría, desechando los regímenes oligárquicos y asamblearios. De todas maneras, todos los puestos directivos estaban bajo el control de un funcionario real, que era el merino y el vicemerino. El merino recaudaba tributos, exigía el cumplimiento de las labores y servicios personales, castigaba a los culpables de delitos, percibía las multas, ejecutaba las confiscaciones y embargos, y en general representaba al rey y defendía sus derechos en todos los órdenes. Debido a los abusos que solían cometer, se hacían odiosos a los pueblos que procuraban obtener el privilegio de no tenerlo en su localidad. La mayor o menor flexibilidad del monarca con respecto a este tema, entre otros, solía guardar relación con la generosidad mostrada por cada comunidad para con la corona. Jama se dividía en 3 estamentos, o manos, la mayor, la mediana y la menor, dependiendo de la capacidad económica de sus miembros y su categoría social. El término mano en el estamento social medieval se refiere a la idea de control, autoridad, protección y justicia que una persona o grupo ejercía sobre otros, simbolizando la estructura jerárquica y dependiente de la sociedad feudal. Según el régimen tributario, se articulan en 2 grupos desproporcionados numéricamente:
los francos y los pecheros. Los judíos francos eran un grupo muy reducido y en vías de extinción al no poder ejercer cargos públicos. Estaban exentos de tributación a través de la obtención de una carta de franquicia, también denominada Carta Puebla. Al igual que los intelectuales como los rabinos, que también estaban eximidos en función de su oficio, y los cortesanos hasta el año 1284 aproximadamente. Aunque los reyes intentaron impugnar estos privilegios, no lo consiguieron. Las familias francas de Zaragoza eran vasallas de la Orden del Hospital y tenían su propio barrio dentro de la judería cerrada. Se mantienen al margen de la organización de la aljama, donde no desempeñan ningún cargo político ni asistían a las asambleas comunitarias. Escapaban a la jurisdicción de los tribunales, así como del jeren o excomunión, y tenían posesión plena de sus bienes, además del derecho al cobro de sus préstamos, incluso en el caso de que el rey hubiese concedido moratorias a los deudores. Se les eximía de prestar juramento porque no se podía dudar de su palabra, y por otro lado, sus señores naturales no podían prescindir de ellos ni cambiarlos por otros vasallos cristianos, judíos o sarracenos. El origen de este grupo se remonta a los siglos XII y XIII, en los años que siguieron a la toma de Zaragoza por Alfonso I el Batallador. El monarca aragonés, en agradecimiento hacia las órdenes militares de hospitalarios y templarios que habían prestado su ayuda en la Reconquista y haciendo uso de su derecho sobre los judíos, les concedió el privilegio de tener determinados judíos para imponerles tributo y beneficiarse de su servicio y de su saber. A las hermandades se les concedieron dos de las familias más afamadas e ilustres de Zaragoza, los Caballería y los Salazar. Estos judíos poseían sólidas propiedades y contaban con un nivel cultural elevado, buena parte de los cuales eran reclutados como científicos, hombres de letras, administradores, banqueros o recaudadores de impuestos. Los linajes francos se dedicaban a la práctica de la medicina, el comercio y los préstamos que después reinvertían en la adquisición de bienes raíces. Pero, tras la disputa de Tortosa, de entre 1412 y 1414, comienza el declive de las comunidades judías en la corona de Aragón, un golpe del que nunca llegaron a recuperarse. La conversión de los Caballería dejó solos a los Alázar, que en la expulsión de 1492 se fueron a Nápoles con todos sus bienes gracias a las franquicias que tenían. Los judíos pecheros, por otro lado, son los integrantes genuinos de la aljama, al estar sujetos al pago de la pecha o peita. Este impuesto era una contribución personal que se cargaba sobre los bienes, sitios y muebles, que obviamente era muy desigual en cómo se repartía. En Aragón, la Real Hacienda no percibía íntegro el producto con el que se pagaba. Gran parte de la contribución era para remunerar a la ricahombría por sus servicios. Ricohombre o ricahombría era un título español, el máximo título nobiliario en los primeros siglos de las monarquías ibéricas. Sin embargo, en la Baja Edad Media, los nobles de primera categoría empezaron a ser designados desde el siglo XII con la denominación de ricos hombres, lo que es igual a hombres poderosos. Los tres estamentos están basados en la tasación de sus impuestos. Los judíos mayores, equivalente a la mano mayor o aristocracia, contaban con una notable instrucción cultural y buena parte de ellos tenían acceso a cargos diplomáticos o puestos de traductores o intérpretes. Se cuentan muchos terratenientes, prestamistas, financieros y hombres de ciencia, por los que Pedro IV tenía especial inclinación. Fueron recompensados con la disminución o exención total o parcial de los impuestos, la dispensa de llevar el distintivo judío, la asignación de violarios o pensiones vitalicias, entre otros privilegios. En un primer momento comenzaron a apoderarse del poder ejecutivo y los recursos de gobierno, implantando un sistema de renovación de cargos mediante la cooptación que permitía su perpetuidad e impedía el acceso a otros grupos sociales. La mano media o mediana estaba compuesta de individuos dedicados a la práctica artesanal o fabril, el comercio y las profesiones liberales en general, con una base social muy amplia, desde los cirujanos y especieros hasta artesanos del cuero, metales, maderas o tejidos y artistas.
Algunos de ellos, por sus dotes y aptitudes, desempeñaban su oficio en la corte, y a veces se les concedían cargos aljamiales como vicemerino o alberinato. No se acogieron a la exención tributaria por los prejuicios que ocasionaba a sus correligionarios. Esta capa social trabajaba por cuenta propia, compaginando el ejercicio de su profesión con el negocio de préstamo de subsistencia a pequeña escala. Por último, los judíos menores, que agrupa a los judíos económicamente más pobres, libres del impuesto personal, pero no del pago de las isas, que era un tributo que se pagaba por las cosas vendidas o mantenimiento que tienen peso y medida. Las cofradías asistenciales, hospitales y demás organismos de beneficencia son un fiel reflejo de este grupo social. Entre los datos sobre la política fiscal medieval en las juderías y sus variadas figuras impositivas, encontramos que, por ejemplo, cada judío debía pagar 15 maravedíes por su nacimiento. Sí, el impuesto por nacer. Otras de las figuras era el impuesto que pagaban las viudas que contraían matrimonio dentro de los 12 meses siguientes al fallecimiento de su anterior marido. El costo por no esperar más de un año era de 2 maravedíes, pero los viudos, por otro lado, estaban exentos de este pago. El 25 de febrero de 1241, Jaime I promulga desde Gerona una disposición por la que autoriza y reglamenta los préstamos y la usura de los judíos, modificando lo que años antes él mismo había ordenado. Se fijó el límite de los intereses que podían exigir dentro de la Corona de Aragón en los contratos crediticios con los cristianos, un 16,6% al mes, inferior al 20% establecido anteriormente. Este interés máximo de 4 dineros por libra al mes se mantendría inalterable en todos los territorios de la Corona de Aragón hasta la expulsión. Para reforzar el decreto, Jaime I impuso a los judíos prestamistas la obligación de comprometerse cada año a respetar ese máximo fijado bajo juramento. Se hacía en un acto público que, siguiendo la costumbre de Barcelona, era sobre el libro de Moisés, los 10 mandamientos y el texto de las maldiciones en la ciudad cristiana y delante de un juez. Los contratos crediticios debían ponerse por escrito en presencia de 2 testigos y ante un notario que estaba obligado a llevar cuenta de quien se había comprometido bajo juramento a respetar la nueva ley. Quien no lo hiciera perdería su oficio. En 1254, para castigar las violaciones cometidas por los judíos contra las leyes del reino, Jaime I promulgaba un edicto por el que ordenaba confiscar para la corona todos los créditos que se hubieran concedido hasta ese día, el 6 de octubre, a cristianos y que todavía no se hubiesen saldado. Esta era una argumentación que les servía de excusa más de una vez para engrosar las arcas reales deficitarias por los gastos de la guerra y para desarrollar una política cada vez más coercitiva. Esto lograba que los judíos se mostraran cada vez más generosos con su soberano a cambio de poder recuperar sus deudas. Sobre la ley de conversiones, en 1235, y siguiendo las directrices de Letrán, Jaime I hizo suyas las disposiciones acordadas en el Sínodo de Tarragona, emitiendo una ley que proscribía la conversión del judaísmo al islam y viceversa, aunque al parecer la pena era mayor si un judío se hacía musulmán. En 1242 se reglamenta la situación de los bienes de los conversos. La ley dictaba que los conversos perdían parte o la totalidad de sus pertenencias y, como era de esperar, algunos judíos y musulmanes se lo pensaban 2 veces antes de recibir el bautismo. Por esto, Jaime I decide reformar la ley para que pudieran conservar la totalidad de sus propiedades muebles e inmuebles. En teoría, estas disposiciones allanaban el camino a futuras conversiones, pero fueron revalidadas en 1263 y no se aplicaron de forma continua. En 1243, Jaime I había ordenado que los judíos escucharan los sermones de los frailes, pero que no se les bautizara a la fuerza. El marco legal por el que se regían los judíos aragoneses se completaba con otras disposiciones que se recogen en los Fueros de Aragón de 1247, donde se reconocía que los judíos tenían derecho a resolver sus litigios de acuerdo con la ley judía, salvo en caso de homicidio. En caso de conflicto entre personas de las 2 religiones, debía haber un testigo cristiano y otro judío. También se contempla que en el caso de que un judío demandara a un cristiano, se hiciera cargo del asunto la justicia cristiana.
mientras que si el requerimiento lo presentaba un cristiano, debería encargarse de su resolución los jueces judíos.